Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal La NASA RD. Haití expresa preocupación por sus ciudadanos en frontera de México y Estados Unidos. Puerto Príncipe. El gobierno de Haití expresó este domingo su preocupación por la difícil situación de miles de sus ciudadanos en un campamento improvisado bajo el puente internacional de Del Río, en la frontera de Texas con México, a la espera de entrar en Estados Unidos, que prepara su deportación. Estamos muy preocupados por las condiciones extremadamente difíciles en las que viven varios miles de nuestros compatriotas en la frontera entre Estados Unidos y México, escribió el primer ministro de Haití, Ariel Henry, en su cuenta de Twitter. Henry llamó a la Unión Nacional para dar una oportunidad al país y evitar que los haitianos sigan viviendo este tipo de humillaciones. Al tiempo que renovamos nuestra plena solidaridad con ellos, queremos asegurarles que ya se han tomado medidas para ofrecerles una mejor acogida a su regreso al país, continuó. No se quedarán atrás, prometió, mientras les daba la bienvenida con un proverbio muy utilizado por los haitianos: la casa sigue siendo la casa. Desde el agravamiento de la crisis socioeconómica y política en 2018, varios miles de haitianos han abandonado su país para ir a México, Estados Unidos y República Dominicana, entre otros. En el pasado, la mayoría de los haitianos que decidían abandonar el país eran analfabetos, pero en los últimos tiempos son profesionales y universitarios que se marchan en busca de una vida mejor en otro lugar. Además, cientos de haitianos que vivían en América Latina, sobre todo en Chile, Brasil y Ecuador, están realizando un largo viaje a través de más de una docena de países para intentar llegar a Estados Unidos. Cerca de 13,000 inmigrantes irregulares, en su mayoría haitianos, están retenidos por las autoridades migratorias estadounidenses en un campamento improvisado debajo el puente internacional que une Del Río, Texas, con Ciudad Acuña, México. Los migrantes han estado cruzando desde el pasado martes a Estados Unidos y han desbordado a las autoridades migratorias, que improvisaron el campamento a la espera de ir procesando solicitudes de asilo. Según medios estadounidenses, el gobierno de Estados Unidos prepara el envío de múltiples vuelos de deportación a Haití para desalentar la llegada masiva de ciudadanos de esta nación. Miles de haitianos en problemas en México mientras esperan el sueño americano. La frontera sur de México sigue siendo un punto de parada para muchos haitianos que desean continuar su paso a Estados Unidos desde Brasil o Chile, en un último intento desesperado por escapar de la inestabilidad política, económica y la crónica rabia social en Haití. El jueves 16 de septiembre de 2021, más de 10,000 migrantes, en su mayoría haitianos, estaban hacinados bajo un puente en la frontera sur de Texas esperando que las autoridades migratorias de Estados Unidos procesaran su caso, se enteró Le Nouvelliste. Para hacer frente a esta afluencia masiva de migrantes, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP-DEU, ha anunciado que enviará oficiales adicionales. La patrulla fronteriza está aumentando su fuerza en el área de Del Río y coordinando esfuerzos dentro del Departamento de Seguridad Nacional y otros socios federales, estatales y locales relevantes para abordar de inmediato el nivel actual de migrantes y facilitar un proceso seguro, humano y ordenado, informa un comunicado de la CBP especificando haber proporcionado agua potable, toallas y baños portátiles a los migrantes mientras esperaban que se fijara en su destino. Más de 29,000 haitianos han llegado a lo largo de la frontera de México con Estados Unidos en los últimos 11 meses, incluidas familias de nacionalidades mixtas que han tenido hijos nacidos en países sudamericanos como Brasil o Chile, indican estadísticas publicadas recientemente por las autoridades fronterizas estadounidenses. El jueves por la noche, en uno de sus tweets, en el que pidió ayuda a funcionarios federales, el alcalde de Del Río, Bruno Lozano, dijo que había contabilizado un total de 10,503 migrantes bajo el puente. Los funcionarios electos republicanos aprovecharon esta afluencia para condenar la gestión de la administración Biden responsable, según ellos,
por el aumento en el número de migrantes en la frontera sur durante el año pasado. Una situación que preocupa a México al más alto nivel, a tal punto que el presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, en conferencia de prensa el miércoles 8 de septiembre de 2021, anunció su deseo de abordar este tema. Gobierno de Estados Unidos, como parte de la visita a Washington de su ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. La administración de Biden, por su parte, ha dicho que mantiene el rumbo al continuar con la deportación de migrantes bajo el título 42 del Código de Salud Pública de la era del coronavirus. Un verdadero clamor entre los defensores de los derechos humanos que critican la decisión de la Casa Blanca de reanudar los vuelos de repatriación a Haití en medio de los actuales desastres políticos, económicos y ambientales en el país. El miércoles, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, deportó a 86 ciudadanos haitianos de Estados Unidos y los trajo de regreso a Haití en avión. Estamos totalmente incrédulos de que la administración Biden pueda deportar a los haitianos ahora. Horas después del terremoto de magnitud 7.2, el presidente Joe Biden emitió un comunicado diciendo que Estados Unidos era un amigo de Haití. Un amigo no inflige continuamente dolor a otro amigo, dijo Gerline Youssef, cofundadora y directora ejecutiva de Hashem Bridge Alliance. El vuelo de repatriación llega un mes después de un devastador terremoto y tormenta que dejó más de 2.200 haitianos muertos, 12.000 heridos, daños o destrucción de 120.000 hogares y desplazó a cientos de miles de personas. Semanas antes, el DHS había designado a Haití para el Estatus de Protección Temporal, TPS, un programa que suspende las deportaciones a países que han sido afectados por desastres naturales o provocados por el hombre. Se estima que hay 150.000 haitianos en los Estados Unidos elegibles para personas de protección contra la deportación, mientras que decenas de miles de migrantes están estacionados en México o han cruzado recientemente la frontera después de la fecha de elegibilidad para los beneficios del GST. Los migrantes deportados bajo el título 42 son repatriados a su país de origen sin la posibilidad de solicitar asilo según las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, relacionadas con la pandemia de coronavirus. Los haitianos bajo el título 42 son en su mayoría personas que han cruzado recientemente la frontera México-Estados Unidos, y muchos han pasado meses viajando por América Latina y esperando la oportunidad de buscar asilo en las ciudades, fronteras mexicanas, principalmente Tijuana. Un factor que entra en juego en esta decisión es el país de origen del extranjero. Si bien los migrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador pueden regresar a México, donde pueden buscar asilo en los puertos de entrada de Estados Unidos, las autoridades mexicanas no aceptarán el regreso de ciudadanos de otros países. En este sentido, es la política del gobierno mexicano la que dicta a quien se le permite buscar asilo en los Estados Unidos y quien está sujeto a deportaciones según el Título 42. Los abogados dicen que la implementación del Título 42 para los migrantes haitianos muestra crueldad por un lado y un doble rasero por el otro. El mes pasado, 433 grupos de derechos de los migrantes pidieron al gobierno de Biden que detuviera las deportaciones a Haití, dadas las condiciones del país. Estados Unidos tendrá que hacer más en Haití. Estados Unidos de América es el país más involucrado en Haití y el que más ayuda a Haití, directa e indirectamente. La cantidad y calidad de haitianos que viven en este país le da un lugar aún más importante en nuestro tablero de ajedrez. Las relaciones comerciales entre Haití y Estados Unidos y las transferencias no correspondidas de la diáspora son esenciales para el país. Más que otras naciones o instituciones del mundo, Estados Unidos interviene y pesa sobre los asuntos haitianos. En los últimos años, mucho antes de la presidencia de Trump y la retirada estadounidense a sus asuntos internos y la redefinición de sus intereses, la presión estadounidense sobre Haití se ha aliviado. Para bien y especialmente para mal.